Yo viví en los 80s. Yo nací en los 70s. Hola a todos mis estimados youtuvidentes. Ya vimos el alucinante origen de Star Wars, donde George Lucas fue su creador. Vimos sus anécdotas y datos poco conocidos de su caótica producción. Y ahora les presento su tercera y última parte de este informe: las consecuencias y derivados que produjo Star Wars. Después de su estreno el 25 de mayo de 1977, ya nada fue lo mismo. Esta producción se convirtió en un paradigma, en un antes y después, en un patrón que tendrían que medirse las futuras películas de ciencia ficción, sobre todo las space operas, donde los combates espaciales era el plato fuerte, dándonos unos espectaculares planos, ángulos de cámaras, vertiginosidad en las secuencias espaciales que creaban toda una nueva experiencia sensorial, convirtiéndose en todo un fenómeno que con un relativamente modesto presupuesto de $11 millones recaudó en todo el mundo $775 millones, dejando verde de envidia a todas las puertas que le cerraron a Lucas su proyecto. Y ahora que Star Wars estaba de moda, todos, absolutamente todos, querían subirse al coche intergaláctico, tener su propia aventura espacial, intentando replicar ese éxito comercial, lanzándose a ese espacio ficticio para ver lo que cosecharían. Ahora nombraremos algunos casos de estos, digamos, derivados de Star Wars. El Japón fue uno de los primeros en ponerse las pilas. Allí, Yoshinobu Nishizaki, el productor de nave espacial Yamato, que fue transmitido en el lejano 1974, que pasó sin pena ni gloria por la televisión japonesa, pero dejando un numeroso fandom que pedían retransmisiones. Él ve la oportunidad de relanzarlo nuevamente la serie, pero en otro formato. Y en agosto de 1977, unas semanas después del estreno de Star Wars en Estados Unidos, Nave Espacial Yamato lo estrenan como película en todos los cines de Japón, que en sí era la serie original, pero resumiendo sus 26 episodios en 2 horas, convirtiéndose en un verdadero taquillazo, siendo considerado después como la respuesta japonesa a Star Wars. Esta película se estrenó en España por 1978, en plena fiebre starwaniana, como la Guerra de los Planetas. Y de allí fue relanzada su serie original a todo el mundo. Aquí en Perú se transmitió en 1980 con el título de Nave Espacial. Les dejo el enlace de su informe que le hice a esta icónica serie. En 1978, en Japón se estrena la película Message from Space, basado en el manga original de Shotaro Ishinomori, que tenía muchos elementos de Star Wars. Aquí actúan Big Morrow, Sonny Shiba y un jovencito Hiroyuki Sanada, que siendo sincero, desconozco cómo le fue en la taquilla. Ese mismo año se estrena su serie derivada, que aquí en Latinoamérica lo conocimos como Sankokai.
que fue un verdadero bombazo televisivo con su toque Sentai, que en mi país fue nuestro Star Wars de los que no fuimos al cine. Italia no se quería quedar atrás y con sus rudimentarios efectos especiales lanza su Star Crash, choque de estrellas, con un elenco internacional, destacándose la escultural británica Caroline Munro, Christopher Plummer y David Hasselhoff, haciendo sus pininos como actor, película que no le llegó a los talones a Star Wars, pero es una verdadera delicia visual, lo bizarro de su estética. De todo el universo. Librarian Planet intercepting. Universal, uno de los estudios que rechazó a George Lucas, estrenó en 1978 su serie Galáctica, astronave de combate, contando con el trabajo de Ralph McQuarrie, que creó la estética de Star Wars con su arte conceptual, y John Dykstra, el artífice de sus espectaculares batallas espaciales y efectos especiales, logrando replicar en gran parte ese estilo visual para esta serie, que tuvo que desembolsar un gran presupuesto, pocas veces vista en una serie televisiva, lanzando su piloto en formato telefilm, aunque en varios países se estrenó como película, teniendo una buena taquilla. Buck Rogers, en el siglo XXV. Al año siguiente, en 1979, la misma Universal estrena su nueva serie, Buck Rogers en el siglo XXV, que era un héroe de la Space Opera, mucho más antiguo que Flash Gordon, reciclando los decorados, props y utilería de Galáctica, astronave de combate, con Jill Gerald como el capitán Buck Rogers, que queda en animación suspendida junto con su nave y es encontrado y rescatado 5 siglos después, con un planeta Tierra que ya dominaba los viajes interestelares, aunque el enfoque del personaje fue más a lo James Bond. Su piloto también fue lanzado como película, gozando de una buena taquilla. En ese mismo año se estrenaron varias películas de ciencia ficción de gran presupuesto, como Alien, el octavo pasajero, de la 20th Century Fox, cuyo guión ya estaba listo en 1976, pero tuvo que llegar el taquillazo de Star Wars para que le den luz verde a su producción. Eso sí, modificando el guión original, donde no aparecía la teniente Ripley, añadiéndole a la ciencia ficción su dosis de terror y suspenso, gracias a la aparición de esa monstruosa criatura, llamada ahora Xenomorfo. Se estrenó el 25 de mayo en los Estados Unidos, convirtiéndose en una nueva obra maestra. Moonraker. Una galaxia muy lejana llegó al 007 y a sus productores, y uno de ellos fue United Artists, que también había cerrado las puertas a George Lucas. Originalmente ellos tenían programado la entrega de Solo para tus ojos, pero al ver el boom de la Star Wars manía, adelantaron como sea posible la producción de Moonraker, con un James Bond viajando al espacio junto con un equipo espacial a detener las maquinaciones del Dr. Hugo Drax, desatándose un combate entre astronautas armados. La película fue un total éxito de taquilla, que con $34 millones de inversión recaudaron $210 millones.
Viaje a las estrellas, la película. De todas las mencionadas, fue la que no escatimó en gastos. Y esta vez la Paramount quería darle un regreso triunfal a su icónica serie, juntando a sus actores originales de los 60s. Ahora el Capitán Kirk debe enfrentar junto a su tripulación a una misteriosa amenaza que viene hacia la Tierra. Personalmente para mí fue la mejor película de ciencia ficción que vi en mi vida. Pero para los Trekkies, los fans de Hueso Colorado de la serie no vieron nada reflejado de su serie original. Y si bien la película costó $44 millones, una verdadera monstruosidad por aquel tiempo, recaudó en la taquilla $139 millones. Pero para la Paramount fue un fracaso, pues ellos se proyectaban acercarse a los $775 millones de Star Wars. El Abismo Negro. Walt Disney, que también le había cerrado las puertas a George Lucas, ahora estrenaba su nueva aventura espacial llamado El Abismo Negro, un raro y oscuro film donde la tripulación de una nave exploradora encuentra al borde de un agujero negro a la Cygnus, una nave perdida hace 20 años. Tras abordarla, encuentran a su capitán, acompañado de sus autómatas, pero sin ningún rastro de su numerosa tripulación. Película que solo recuperó su inversión y un poco más. We are going through. La batalla más allá de las estrellas. Roger Corman, el rey de las películas de bajo presupuesto, también se subió al coche con su propuesta, que fue conocida como Los 7 Magníficos del Espacio, contando en su reparto con Aníbal Smith, que diga George Pepper, Robert Baum, John Saxon y la voluptuosa y exuberante austriaca Sybil Denning. Fue una película de puro entretenimiento, como Star Crash. Aquí un joven James Cameron se encargó de la construcción y diseño de sus maquetas y sus efectos especiales. Flash Gordon. Quizás de todos los casos, el más descerebrante sea este, Flash Gordon, ícono y precursor del space opera desde 1934. A finales del año 1972, George Lucas se reúne con Dino De Laurentiis para pedirle que le ceda sus derechos para hacerle su película, pues él era muy fan del personaje. De Laurentiis se niega a dárselo, pues él pensaba en hacerle su película. Entonces Lucas le propone ser su director de su película. De Laurentiis le dice que solo aceptará de director a alguien de la categoría de Federico Fellini. Y George Lucas se fue con las manos vacías. Y así pasaron los años y el proyecto de su película quedó congelado, esperando un director, hasta que en 1977 el Star Wars de George Lucas sacude el mundo. De Laurentiis no lo podía creer. Ve por todos lados todo lo que estaba ocasionando la Star Wars manía, y todos estaban sacando provecho menos él. Y recién por 1979 pone en movimiento todo su poder e influencias en sacar lo más rápido posible a Flash Gordon. Les dejo el enlace de su informe de esta película, estrenándose recién en diciembre de 1980 y justo unos meses después del estreno del Imperio Contraataca.
Los que fueron a ver el estreno de Flash Gordon solo vieron una película de ciencia ficción del pasado, con pobres efectos especiales artesanales, donde todo parecía utilería barata. Eso sí, se destacó la sensual y avasalladora presencia de Ornella Muti como la princesa Aura y también la majestuosa banda sonora de Queen. La película costó $27 millones, recaudando prácticamente lo mismo. En otras palabras, fue un fracaso comercial, aunque con el tiempo se volvió de culto. Bueno, eso sería todo lo que les puedo ilustrar de este tercer y último informe de Star Wars, donde vimos producciones que gracias a Star Wars se atrevieron a ser realizadas. Y a pesar de sus dispares manufacturas y resultados en las taquillas, alimentaron la ciencia ficción cinematográfica, ese género que tanto nos sorprendió y emocionó en los 70s y 80s. Muchas gracias por ver el video, y si les gustó y les resultó muy ilustrativo y nostálgico, regálenme su valioso like, compartan el video a más fanáticos de la ciencia ficción. Comenten si les gustó algunas de las producciones mencionadas. Para mí, San Kuo-Kai tenía la nave espacial más alucinante de todas. Todos soñábamos tener una en nuestras manos. Suscríbanse a mi canal, eso me ayudaría a traerles más videos como este, y visiten su intergaláctico contenido, donde encontrarán ese video que les desbloqueará recuerdos olvidados, reactivando emociones pasadas. Y eso lo sé porque yo nací en los 70s y también yo viví en los 80s.